Amados, buenas tardes para algunos, para otros buenos días. Hoy día vamos a ver una porción de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. Y vamos a estar viendo desde el versículo 16 al 27. Pero empezaré con dos versículos, leyendo del 16 al 18. Si podemos orar y entregar esto al Señor, si pueden cerrar sus ojos, oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad y que da testimonio de Jesucristo. Gracias, Señor, por Jesucristo, quien da testimonio del Padre. Te damos gracias por este pasaje de las Escrituras. Te damos gracias, Señor, que podemos estar en tu presencia y pedimos al Espíritu Santo su guía y su revelación de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amados, leemos de Romanos 8, versículos 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En este capítulo, en que el apóstol Pablo destaca el rol del Espíritu Santo en la vida y en el proceso de santificación de todos nosotros, los creyentes en Jesucristo, destaca en estas dos escrituras el rol maravilloso del Espíritu Santo en este hecho que es de la experiencia del creyente, que es innegable, algo que Él hace en lo profundo de nuestro ser, en que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos e hijas de Dios. Y en este contexto de ser hijos e hijas, en el contexto de ser herederos de Dios, coherederos con Cristo, resalta el apóstol un tema condicional, un requisito puesto por Dios.
sí es que padecemos juntamente con Él. Y este es un tema integral del proceso que nos lleva en la santificación a la glorificación. Es un tema que es tratado también por el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 4 de Primera de Pedro, en los versículos 12 al 19. Y leo una porción de esa escritura en que el apóstol Pedro escribe: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No debe entonces sorprendernos como algo extraño el padecer juntamente con Él, sino anticipar y aceptar con gozo diversas pruebas y tribulaciones, y con gozo porque estas son confirmaciones de que somos hijos e hijas de Dios, herederos y coherederos con Cristo, que vamos en el camino de santificación que culmina con la glorificación, que somos de Él, y quien nos acompaña en este caminar de peregrino en este mundo es el Espíritu Santo. También podemos encontrar con respecto a este tema el testimonio del apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, cuando escribe: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tenemos entonces el testimonio vivencial de estos dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, de que esto, el ser partícipe de los sufrimientos de Cristo, va a ser algo que va a estar presente continuamente en la vida del creyente genuino, el hijo e hija de Dios. Va a ser un sello evidente de esa condición.
Y en todo esto, acompañado por el Espíritu Santo. Por eso, el apóstol Pablo, en el versículo que acabamos de leer en Romanos 8, 18, nos dice claramente: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este fue el testimonio de vida de los apóstoles. Y que puede incluir algunas o todas las cosas que menciona Pablo como presentes en la labor de su ministerio. Y esto aparece en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, en los versículos 4 al 10. Y leo: por tanto, nosotros todos, o sea, ahí estamos todos, también, imitadores de Cristo y sus apóstoles, hemos de experimentar los padecimientos de Cristo, que son promesa para todos sus fieles hijos e hijas. Y leo segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 4 al 10. Miren lo que dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Y aquí empieza a mostrar algunas de las cosas que le tocó pasar a él. En azotes, en cárceles, en tumultos. Y me imagino que en tumulto, estando en una situación de desorden, de anarquía, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero llenos de vida, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Así como para Pablo, como el apóstol Pedro, todo esto no era algo de sorprenderse.
y tampoco lo debe ser para nosotros. Entendiendo el contexto en nuestra vida. Y el contexto es que estamos caminando en el sendero de Jesucristo, gozosos de ser partícipes del testimonio suyo y del testimonio genuino de los apóstoles, quienes siempre tenían presente las palabras de Jesucristo y que podamos recordar cuando dijo: ¿pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo, no, sino enemistad. De aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esto aparece en Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53. Jesús tiene un plan A para nuestras vidas. No existe plan B con Él. Muchas veces advirtió a quienes vayan a seguirlo que grandes sufrimientos, tribulaciones y pruebas les esperan. Aún, como es la experiencia de muchos a través de los siglos, el martirio y la muerte por causa del Evangelio y de Jesucristo. En Lucas 14, leo el versículo 26, 27 y el 33. Lucas 14, versículos 26, 27 y 33. Veamos lo que dice Jesucristo. Si alguno viene a mí y no aborrece, esto es, amar menos, a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por esto el apóstol Pablo destaca en Romanos 8:18 las aflicciones del tiempo presente. Es presente. Muy presente para muchos de nosotros en estos tiempos de pandemia y de quiebre. Y a medida que leemos Romanos 8, no podemos cesar de asombrarnos cuán pertinente es esta palabra profética para describir los tiempos que estamos viviendo en esta humanidad del año 2020. Y seguimos.
Romanos 8 y voy a leer hasta el versículo 19 y el versículo 20. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí, en este contexto, se intercala la visión del Evangelio. Nosotros hemos de estar conscientes que algunas veces, con mucha conciencia, y otras veces sin ella, el anhelo ardiente de la creación es precisamente que los hijos de Dios e hijas de Dios se manifiesten con el amor, el poder y la justicia del reino de Dios, del cual somos embajadores. Somos, cada uno de ustedes creyentes en Jesucristo, somos embajadores plenipotenciarios del Señor, con el propósito de darlo a conocer a Él, a su reino, a una humanidad que no lo conoce y que sin saberlo cuando nosotros manifestamos el amor, el mensaje de Jesucristo, lo que Él es, representa para cada uno de nosotros, esa humanidad es impactada por Cristo en nosotros. Y en esto tiene un rol crucial el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es Él el que va a estar con nosotros en el momento en que hablamos de Jesucristo. En amor, con misericordia, con santidad, para bendecir al perdido. Una promesa distintiva para sus seguidores es este hecho. Cuando Él dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como aparece en Hechos capítulo 1, versículo 8. La creación, leímos en Romanos, está sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aquí
Como siempre, la palabra de Dios nos enseña verdad. Está haciendo alusión a la soberanía, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, quien siempre ha tenido un plan perfecto. Aun cuando nuestros primeros padres cayeron en vanidad, engañados por Satanás, quien les prometió una falsa esperanza. Seréis como Dios. Con una promesa totalmente ajena al plan redentor planificado por Dios en Cristo. Porque con Él, con Jesucristo, somos hijos e hijas de Dios, somos herederos y coherederos con Jesucristo, en su plan, no aparte de Dios como le prometió Satanás a Adán y Eva. Y seguimos leyendo en Romanos, en el versículo 21, dice, por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es tremendo lo que está diciendo. Tan profético esto. Nos da la esperanza genuina, pura, santa, que viene de Dios. Así, cuando hoy día vemos la esclavitud de corrupción en que está inmersa la humanidad, y la creación, como resultado de la caída de Adán y el pecado que prevalece en los hombres, podemos tomarnos de esta clara promesa, este versículo tan profético, que la creación misma será libertada. Nosotros, que conocemos más las Escrituras, vemos aquí también una promesa implícita con respecto a la restauración que Jesucristo va a hacer de la naturaleza tan degradada en el tiempo presente, y que Jesucristo va a restaurar, y nosotros vamos a tener participación en eso en la época del milenio, cuando Jesucristo reine por 1000 años en esta tierra desde Jerusalén. Ahí se va a cumplir también esta escritura profética. Para que la creación, toda la creación y la humanidad en esa época puedan gozarse y tener la libertad gloriosa de los hijos e hijas de Dios. Ahí nosotros vemos
El Señor tiene un plan para toda esta cosa que preocupa tanto del calentamiento global. Lo que está contaminando a la creación. Jesucristo tiene una solución para eso. Y nos promete que tendremos parte en eso precioso que va a hacer el Señor con la naturaleza también. O sea que el hecho de que hemos sido llamados, hemos sido apartados por Dios y estamos en este proceso de santificación que nos va a llevar a glorificación, tiene una trascendencia mucho más amplia y profunda de lo que hayamos podido envisionar, aparte de la palabra de Dios. O sea, también nos está diciendo esta porción de la Escritura de Romanos, que nuestro ministerio a las naciones va a comprender a la humanidad y también a la creación, la naturaleza. Y en cierta medida lo estamos haciendo ahora y lo vamos a seguir haciendo en el milenio. Y no sabemos qué implicancia tan asombrosa tenga, pero obviamente también va a tener alguna aplicación que no podemos imaginar ahora, cuando Dios haga la nueva creación, la Jerusalén celestial. Así, la responsabilidad nuestra de dar a conocer a Jesucristo adquiere una dimensión profunda, asombrosa. Y de todo este plan de Dios somos parte integral con Cristo. Porque nos muestra la Escritura que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que vamos camino de la glorificación. El versículo 22 de Romanos 8 dice: sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y esto que resalta el apóstol Pablo se hace tan patente en nuestros días cuando estamos alcanzando niveles asombrosos de degradación moral en las sociedades. Y las consecuencias devastadoras en el medio ambiente por la vanidad, el consumismo, el amor del dinero de estas generaciones, y que tienen consecuencias ambientales a nivel global. Por la dureza de corazón de tanto, que ignorando a Dios, violan constantemente a su creación. La ignorancia de Dios trae graves consecuencias, no solo para la persona, porque sin Dios va al infierno, sino que también
graves consecuencias para su entorno, la gente con la cual él tiene o ella tiene contacto. Con ignorancia de Dios, sus vidas traen mucha destrucción y también traen destrucción al medio ambiente. Por eso la creación gime a una. En este tiempo, en estos últimos días. Y el versículo 23 de Romanos 8 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es un anhelo. A veces para los jóvenes no se le hace tan patente, pero a medida que van pasando los años, a uno se le va haciendo muy evidente esto. El deterioro de la ley del pecado y de la muerte que lleva al ser humano a las enfermedades, al envejecimiento y a la muerte física. Y esta realidad de la creación gime a una, es una realidad profetizada y que nos afecta tanto a esta generación. Cuando vemos cuán rápido se deteriora todo, cuánto avanza la maldad, la anarquía, la violencia. Y ahora, para millones afectados por la pandemia, ¿cuántos realmente gimen? Pero nosotros, vivimos esta realidad presente en que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos e hijas de Dios y que somos coherederos con Jesucristo, herederos de Dios. Por eso nosotros vivimos y nos conducimos, caminamos a otro ritmo, a otra música, a otro son del que camina el mundo. Nosotros todo lo vemos bajo el prisma de las Escrituras. Y por eso no nos sorprenden las tribulaciones. Al contrario, sabemos que en todo somos partícipes de los padecimientos de Cristo y que eso es evidencia que estamos en el proceso de santificación que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Y eso nos da gozo, aún en medio de las grandes tribulaciones.
tenemos gozo, porque la canción que nosotros escuchamos, el son que percibimos, nos llena de anhelo. Nosotros anhelamos el momento, el instante de un día, como por medio del apóstol Pablo. También el Espíritu Santo nos dice esto. Este anhelo tenemos. Y leo Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 15 al 18. Por lo cual, os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que han muerto en Cristo, a través de los siglos. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Como creyentes, sujetos a tribulaciones, nuestro gemido es diferente al gemido del mundo. Nuestro gemido tiene un fin completo, profetizado. Pues sea que en la muerte o en la venida del Señor por su iglesia, ese gemido finaliza. Entonces, en un instante, recibiremos la redención completa. Recibiremos nuestro cuerpo glorificado. Podemos concluir en este pasaje que hemos leído que como hijos de Dios, una evidencia que veremos en esta vida es que seremos participantes de los sufrimientos de Cristo. Y también el otro hecho innegable que nos enseña este pasaje de Romanos es que también seremos participantes de la glorificación profetizada. Para todos ustedes que están teniendo contacto con diferentes personas, estos son tiempos para hablar de Jesucristo.
para que puedan compartir con personas que están sufriendo, compartir con esta humanidad que gime, compartir lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Y cómo nosotros, en medio de situaciones convulsionadas, difíciles, podemos vivir y entregar un mensaje de esperanza, con gozo, con el gozo del Espíritu Santo presente en vuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Llegamos hasta aquí. La próxima semana seguimos con Romanos capítulo 8. Un abrazo virtual. Ya nos veremos. Y sea aquí, o sea en el cielo cuando el Señor venga, va a haber un momento en que nos vamos a poder abrazar fuertemente. Amén. Que el Señor les bendiga. Con todo cariño. Amén.